Luzcatólica. Jesucristo, Señor de señores, inmortal, invisible. Bienvenidos a su programa Rey de Reyes. Me da mucho gusto saludarles y tener de nuevo esta oportunidad de estar en esta oportunidad, en esta ventana, en esta misericordia de Dios, en estos momentos de nuestra vida, en estos momentos urgentes, en estos momentos necesarios, de tanto desconcierto, de tanto dolor, y teniendo esta oportunidad de tener estos invitados, como es el caso del Padre Honori, que ha estado ya con nosotros, y que tenemos este seguimiento cada mes de este programa de María Reina de la Paz, que nos lleva y nos extiende, nos abre un poco el mensaje que nos da cada vez María Santísima. Así que hoy tenemos esta nueva oportunidad, hermanos, y con nosotros nuestro queridísimo Padre Honorio. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias al programa, a ti, Manuel, que me siguen invitando. A mí me da mucho gusto hablar de Dios, hablar del mensaje de María. Para mí en estos tiempos es elemental. No podemos entenderlo de otra manera. María viene en nombre de Dios, es Dios con nosotros, podríamos decir, porque es enviada de Dios. Y hay una razón, no es por algo, por casualidad. Entonces hay que tener en cuenta la presencia de María. Como Dios ha querido llevar a cabo en estos tiempos. Le agradezco mucho la invitación. Al contrario, Padre Honorio, gracias, y de verdad que es una oportunidad de estar con usted. Muchas gracias. Nuestro queridísimo Jorge, que sigues en esta misión, en estos tiempos, con esta gran misión de Movimiento Reina de la Paz de Toluca, con tu labor, con tu esfuerzo y sobre todo, ¿sabes qué, Jorge? Con tu coherencia, que me gusta mucho esa coherencia que llevas en tu vida, llevando sobre todo esta lucha y este caminar a través de tantas dificultades. Gracias, Manuel. Creo que esto que dices nos ha hermanado y por eso estamos aquí, pues como hermanos, tratando de ser esas manos extendidas de la Santísima Virgen para llegar a tantos y tantos hogares, comunidades, familias. Y pues estamos conscientes, lo que también decías, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha confusión dentro y fuera de la iglesia. Y creo que en este momento, este faro de luz que es la Santísima Virgen, no podemos dejarnos de perder de vista a ella y a sus catequesis. Así es. ¿Verdad? Independientemente de que todavía tenga que pasar por un discernimiento de la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? Podemos adelantar que el arzobispo de Varsovia, me parece, ha sido enviado a Medjugorje para estudiar, pero solo pastoralmente, el fenómeno. Sí. Quiero aprovechar, te agradezco muchísimo, en verdad, que podamos hablar y llevar el mensaje de la Virgen a todo el mundo. Mandar un saludo a todos los que estuvieron en el encuentro internacional de los centros y grupos de María Reina de la Paz, ahora en México, del 25 al 29 de enero, en la Casa de los Obispos. Saludo, y les pedimos, tú y yo, el Padre, ¿verdad?, que no abandonen, que no se convierta en una simple asistencia. Ya estuvimos y ahora no, que de verdad regresen a sus países y trabajen muchísimo, formen grupos de oración, más que nunca, y sean muy fieles a la doctrina y al Evangelio, porque hoy está costando trabajo en eso. Ya el Padre nos ha dicho algo, vamos a hablar un poco en la primera mitad sobre la escatología, que sí tienen los mensajes de la Virgen, es decir, todo aquello que se refiere al destino de cada uno de nosotros. Bueno, pues yo me uno a este saludo también que haces a todos los grupos, a toda la gente, a toda esta misión tan importante que tiene, tan necesaria, y sobre todo la conciencia, ¿no?, de que ahorita lo importante es pensar, es tan difícil la situación, Padre Honorio, Jorge, de la conversión, que tenemos que estar vigilados cada uno de nosotros mucho
con mucho cuidado y no estar, vigilar los errores, vigilar los pecados, vigilar las circunstancias en que nos rodean para no desviarnos, porque ahorita las desviaciones están mucho más, hay más caminos que nunca. Siempre he estado, ¿no? Siempre ha estado la tentación, pero yo veo ahorita una cantidad de cosas tremendas, Padre. Es que se ha creado un ambiente sin Dios. Es la raíz del problema. Cuando no está Dios, entra todo lo demás, todo lo que es contrario al Evangelio, contrario a lo que Él nos pide en sus mandamientos. Así es. Y si no sabemos de qué manera evadir todo eso para ser fieles a Dios, pues caemos también nosotros en ese juego del mal. Considero yo que la Santísima Virgen ha venido precisamente a eso. Sí. A hacernos retomar el camino que ya está creado en el Evangelio, pero que lo hemos olvidado porque nos vemos tan cegados por infinidad de peligros, de cosas. Vamos a ver hoy en este programa, en el mensaje del 25 de enero, donde la Santísima Virgen toca algunos puntos concretos de los peligros en que nos encontramos en la actualidad. Porque si hay una confusión tan lamentable y tan peligrosa actualmente en la Iglesia. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Sí. Y no cualquiera lo dice. Hay obispos que opinan una cosa, otros dicen otra cosa. A ver, entonces la gente ve que si hay una confusión en la Iglesia, ellos son de qué, los fieles en general. Hay un descontrol, sí. O sea, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a mirar? Porque el magisterio de la Iglesia ya está hecho, ya está dicho, el catecismo de la Iglesia Católica, la tradición de siempre, el Evangelio, la enseñanza oficial del magisterio, y ahí está. Así es. Sin embargo, pues tiene mucho peso si viene una persona importante de la jerarquía de la Iglesia a decir algo que pudiera interpretarse de otro modo. Así es. Entonces la gente se queda como en confusión, no sabe cómo interpretar esto. Y lo digo porque yo, pues estoy en una parroquia, estoy trabajando directamente con los fieles, y a veces uno dice, a ver, ¿qué le digo? ¿Cómo le hago para no confundirle más? Siento yo, y para mí, personalmente, la presencia de María y sus mensajes son una luz extraordinaria, como lo decía el señor Jorge. Es un faro de luz. Indispensable. Ajá, exactamente, indispensable. Esa es la palabra. Porque Dios ha querido que así lo sea, porque Dios ha querido hacer indispensable a María. Ella no es absolutamente indispensable, solo Dios, absolutamente indispensable. Pero Él ha querido hacer indispensable cuando la elige para venir a través de ella. Y su misión no ha terminado hasta el triunfo de su corazón inmaculado. Así es. Hasta que el último, dice la Lumen Gentium, hasta que el último de los redimidos esté en el cielo. Sí, esto es tremendo, y la verdad que estas preguntas que constantemente nos hacemos o que nos hacen o que vemos dentro de esta situación de algunos obispos que dicen una cosa, otros obispos dicen otra cosa, y no podemos salirnos de la línea de la verdad de lo que pide Dios nuestro Señor, ¿no? Esto es delicado, que no es juzgar, no es criticar a la Iglesia, es vivir lo que estamos viviendo, y es una realidad. Y aquí no vamos a tapar, a esconder nada ni decir nada. Simplemente es pedir en estos momentos por nuestra Iglesia y pedir nosotros mismos darnos cuenta qué es lo que está pasando conmigo, con mi vida, con mi fe, con la coherencia en la fe. Por eso tocaba yo, Jorge, que decía, me gusta que la línea que has estado llevando, como el Padre, que han estado llevando esa línea de coherencia en la fe, que es muy importante. Pues bueno, Manuel, hacemos lo que Dios nos permite, y le pedimos siempre que nos ayude para no traicionarlo. Sí. Porque hoy en día parece que es fácil traicionar y nadie se asusta. Lo que estábamos diciendo en estas opiniones diferentes que tiene un sector de la Iglesia y otro, bueno, básicamente se refiere a los últimos 3 años en que se han invertido en estos 2 sínodos, uno en el 14 me parece y el otro en el 15, y después termina con un documento que se llama Amoris Laetitia, ¿no? Pero 3 años
casi peleándonos un poco o escuchando que sí tienen derecho los divorciados vueltos a casar o aquellos que viven incluso en el estado de pecado, en adulterio, en ciertas condiciones a la comunión, lo cual otro sector apegado al Evangelio, ¿verdad? Y al magisterio de la Iglesia, por estos 2000 años, pues nos dice, esto no es posible. Pero no podemos seguir gastando nuestro tiempo en esto, ¿verdad? El tiempo y esto ha incrementado más la confusión. Entonces, por eso, regresando, nosotros invitamos mucho a la gente a que lea con calma cada una de las exhortaciones de la Virgen en estos 35 años y vivamos conforme al estilo cristiano ortodoxo que nos propone. Así es. Que la frecuencia de los sacramentos, el ayuno si lo podemos hacer, la lectura de la Biblia, creer en los dogmas, porque hoy ya no se está creyendo en los dogmas, que si la Virgen realmente fue virgen y entonces Jesús fue Dios y no fue virgen, etcétera, ¿no? Todo lo que menciona ese famoso también catecismo holandés, una serie de herejías, ¿verdad? Que creo que fue rechazado, ¿no, padre? En su tiempo, ¿no? Pero bueno, lo vuelven a sacar por ahí. Pero pues ya tenemos el que publica Juan Pablo II el 92. ¿Para qué confundirnos con otras cosas? Ahí está la enseñanza oficial. Y está bien claro en el Catecismo de la Iglesia Católica, pues los dogmas de siempre. Está ya manifestado, simplemente hay que seguir lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Claro. Que alguien que quiera pues otras cosas o interpretarlo de otra manera, pues ya eso ya no es de Dios. Han dicho, estaba escuchando no sé, uno de los obispos o cardenales, no sé si era alemán, que decía que lo que fue bueno para una época no necesariamente es bueno para otra época. Las cosas relativas, pero las verdades absolutas van a ser buenas para siempre, porque la naturaleza del hombre no cambia. Ha sido el mismo desde el Adán y Eva hasta ahora. Sí. No podemos decir, en un tiempo Dios ya no va a ser trino. Va a dejar de ser trino, nada más va a ser una persona. No, hay verdades que no van a cambiar, son absolutas. Pero como el caso de quien dice quien repudia a su esposa o quien repudia, si comete adulterio, ¿verdad? Dentro del mismo contexto del Evangelio, pues no le podemos componer ahora la plana al Señor, ¿no? ¿Verdad? Y la primera que defiende a su Hijo y a su Evangelio, pues es la Madre de Dios. Hoy nos dice, y veremos en la segunda parte, ¿verdad? Nos invita a luchar con la oración contra el materialismo, contra el modernismo, que podemos señalar algunas cosas, y el egoísmo, ¿verdad? Pues sí, es sobre todo este mensaje de María Santísima que nos ha insistido en el modernismo, ¿no? Parte del modernismo, pudiéramos pensar del modernismo, pues sí, ahora las modas que existen, nos podemos ir a lo que es real, ¿no? Que ver hoy a los jóvenes que están dentro de una línea de modas, ¿no? Esa es modernidad. Bueno, el modernismo es lo que está pasando dentro de... ¿Qué modernismo estamos viendo dentro de la Iglesia? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Y es que yo considero que el modernismo dentro de la Iglesia se ha metido porque ya Dios no nos es suficiente como es Él. Como que sus mandamientos ya no nos bastan, ya no nos convencen, como que los dones que Él nos quiere dar, los dones del Espíritu Santo, la vida eterna, la alegría de estar con Él, como que eso ya no es suficiente para la Iglesia. ¿Pero por qué no es suficiente? Porque ya no se le tiene bien en cuenta. Porque ya incluso dentro de la Iglesia se le ignora o ya eso del rezo, dicen algunos, pues de la fidelidad a su ley, como que eso puede negociarse porque el mundo rechaza el Evangelio, rechaza la verdad. Entonces, ¿cómo voy a poder yo estar en el mundo y en la Iglesia a la vez, siendo que el mundo rechaza el Evangelio? Es una cuestión tan clara y nos podemos inspirar en lo que dijo el Señor en el Evangelio.
no tengan miedo porque yo he vencido al mundo. Sí. Yo ni siquiera pido por el mundo. Padre, no te pido por el mundo, te pido por los que me has dado. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. El modernismo ha entrado en la iglesia porque Dios ya no es suficiente para muchos dentro de la iglesia. Porque le hemos dejado de lado. Porque ya no nos basta el Señor. Porque no le hemos buscado bien como la Virgen nos lo pide, nos lo viene a recordar. Sí. Sí, entonces, esa es la razón de que se ha introducido el modernismo. Porque a veces, incluso en la pastoral de la iglesia, ya no se tiene como prioridad, por ejemplo, la Eucaristía, la confesión. La confesión, por ejemplo, padre, es lo que iba a tocar, es parte de modernismo delicado que desvía, en donde a lo mejor uno se puede acercar a la confesión y en la confesión hablar y decir, bueno, a lo mejor yo estoy enamorado puedo decir, no es mi caso, yo estoy casado, bendito Dios, y enamorado también de mi esposa, bendito Dios, pero en el sacramento del matrimonio. Pero si alguien va a la confesión y dice, bueno, yo tengo una unión libre, pero amo mucho y le soy fiel a la mujer en la unión libre, y hay sacerdotes que te llegan a decir que adelante puedes comulgar. Yo lo que les digo es esto. A ver, usted está en unión libre. ¿Usted la ama? Sí, la ama. La amo. ¿Quiere estar con ella siempre, toda la vida? Sí. ¿Y usted quiere estar con él siempre, toda la vida? Sí. Entonces, ¿qué problema tienen para ir a Dios y recibir el sacramento del matrimonio en la iglesia? ¿Qué problema habrá? Pues que no quieren seguir lo que Él nos pide. Como que en el fondo hay un rechazo. Sí, hay un rechazo de la voluntad de Dios. Porque no se le tiene como prioridad. La Santísima Virgen ha insistido en sus mensajes. Pongan a mi hijo en primer lugar en sus vidas. Ahí está el origen y la raíz de todo el problema. Que no hemos puesto a Jesús y su evangelio, que es la única verdad, en el primer lugar en nuestra vida. Entonces yo quiero como que seguir algo pues distinto a lo que Él me pide. Por ello es que pues, se rechaza el seguir una vida según la divina voluntad, según la voluntad de Dios. Bueno, ahí ya que están hablando de esto que decías tú, justamente en Malta, me parece, escuché, los obispos determinaron que aquella persona que aún pudiendo vivir en adulterio, como están señalando, pero que se sienta en paz con Dios, con eso bastaría para acercarse a comulgar. Ese relativismo, no. Esa es parte del modernismo, es el relativismo, ¿verdad? Que está bueno. Pero imagínate si de acuerdo a la conciencia de una persona que de por sí la conciencia que podamos tener es obviamente muy mundana y con otros parámetros. Si nuestra conciencia no está formada con el Evangelio, pues esto se va a volver... Es el relativismo en su máxima expresión, o sea, es lo que yo pienso. Delicadísimo, porque es muy fácil convencernos nosotros, padre. Yo lo digo por mí. Yo lo que estoy haciendo está bien, yo siento que no ofendo a Dios y me autoconvenzo y puedo llegar a tal estado de adormilar a mi alma que estoy convencido que no ofendo a Dios y no me quita eso paz. Entonces, pero la realidad es otra. Claro. Y la verdad es otra. Es que nadie tiene paz sin seguir la voluntad de Dios. No se tiene verdadera paz. Entonces, ese es aquí donde está, donde veo yo el problema serio, delicado. Es que si no escuchas ya de parte de quienes deben hablar sobre el pecado, entonces el pecado se va desvaneciendo, va perdiendo la fuerza que tiene y lo vamos olvidando y entonces casi nada es pecado, o lo que antes era pecado ahora resulta que ya es un bien. Hemos tergiversado los conceptos. Es querer relativizar la ley de Dios al pensar que esto que en la ley de Dios me indica que no es correcto que yo lo siga, ya se puede seguir. Es relativizar la ley de Dios. Es la dictadura decía Benedicto, la dictadura del relativismo, ¿no? Sí. Y no se puede decir ya Dios va a cambiar su mandamiento porque todo el mundo ya no quiere vivir fiel a su esposo, a su esposa. Pues ya que Dios tiene que cambiar el 9º mandamiento o el 6º. No, sus mandamientos son eternos.
Antes dejarán de existir el cielo y la tierra deje de cumplirse la más pequeña y letra coma de la ley. Así es. Y no es caer en tiranía, no, es algo natural en el hombre, los mandamientos de la ley de Dios. No, y además, si nosotros viviéramos de acuerdo con esto, nuestra vida sería perfecta y sería una vida tranquila, amorosa, correcta, porque Dios es perfecto. Solamente que hemos decidido seguir el camino del humanismo, ¿sí?, de los hombres, y hemos querido dejar el que Dios nos trazó, a pesar de las consecuencias que estamos viviendo, porque son gravísimas las consecuencias. Muy graves, muy delicadas, muy graves, muy serias, y sobre todo, como dices, ¿no?, encontrar la paz, la verdad en el corazón, en el interior, a través de los 10 mandamientos, es encontrar la coherencia de ver y no darnos esa ligereza de soltarnos a través de, a lo mejor, porque el sacerdote dijo, yo digo, no es juzgar al sacerdote, es rezar en este momento urgentemente por el sacerdote, porque tenemos sacerdotes santos, sacerdotes coherentes, sacerdotes llenos de sabiduría, obispos llenos de sabiduría, sacerdotes, pero también está una línea que está delicada, que se está desviando. Y donde esa línea te está desviando y donde me llegan jóvenes y me dicen que el sacerdote le dice que está bien, que no es pecado masturbarse, que está bien, que pueden vivir en unión libre y que pueden tener relaciones mientras cuante y algo sientan paz en su corazón y lleven eso. O que está bien que se casen, se divorcien y se vuelvan a casar y puedan comulgar. Eso no es la verdad. Eso no es juzgar. Es traicionar a Cristo. Jesús dijo: quien mire con malos ojos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón, porque en el corazón inicia la maldad. Ahora dígame usted, cuando ya se llega al acto, Jesús dice que desde allí ya se inicia el adulterio. Quien mire con malos deseos. Así, ya desde una mirada. Sí, Jesús lo dijo, ahí está en el Evangelio. Ahí está. ¿Cómo vamos a cambiar el Evangelio? ¿O qué le puedo decir al sacerdote cuando dice eso? Pues que lea el Evangelio, crea en él. Además dice Jesús, más le valiera arrancarse el ojo, la mano, qué barbaridad antes de llegar a ese acto, ¿no? Entonces, esto es el modernismo que donde estamos peligrando seriamente. Sí, y un humanismo, pues, exagerado. Y es que ha habido un plan desde hace tiempo, con esto del humanismo, de quitar del trono al Señor y poner al hombre. Entonces se vuelve relativo al hombre y no a Dios. Así es. Y suena bien, ¿no? Suena misericordioso. Pero no podemos olvidar que primero es Dios y después el hombre. El primer mandamiento es: amarás a Dios. Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y amar a Dios y tener caridad, tener misericordia, es decirle la verdad a aquella pareja. Es decirle a aquel hombre que se ha separado y que se ha vuelto a casar. Es decirle, ¿sabes qué? No es que estemos juzgándote que tú seas peor que yo, ¿no? O peor que... No, simplemente es tener el amor y la misericordia, porque no estamos jugando la vida eterna. Y aunque nos cueste la cabeza, como a Juan el Bautista. Así es. ¿No? Sí, y ahora, padre... le costó la cabeza por eso, precisamente. Por eso. Fíjese nada más que... algunos sacerdotes, me imagino que en estos tiempos les han estado cortando y los han estado quitando. Me imagino por esta situación. Es delicado tocar este tema. Es duro, es difícil, pero hay que tocarlo porque las cosas se están acercando, las cosas se están violentando y las cosas están creciendo tremendamente. Y la única manera de caminar y de cambiar y de ver toda esta situación de miedo, de confusión de nuestros queridísimos mexicanos que ahí vienen de regreso y que estamos preocupados por toda esta situación, tenemos todo este miedo, tenemos toda esta confusión porque hemos abandonado a Dios. Esa es la raíz del problema. Regresamos en un momento. Continuamos, muchas gracias por seguir con nosotros y nos quedamos en esta parte donde hemos tocado la presencia de María Santísima, Reina de la Paz, qué está pasando en el mundo con ella, qué ha sucedido con María, Reina de la Paz. Son ya más de 35 años que sigue apareciendo en el mundo. Esta línea
esta línea que es tan hermosa y de tanta misericordia y de tanta luz de María Santísima, de no soltarnos, y por qué las cosas, cómo estamos viviendo este modernismo. Hemos tocado en esta primera parte el modernismo que estamos viviendo dentro de la Iglesia, que hay que tener cuidado, que no hay que dejar sorprendernos, y que sobre todo, por qué estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, es el abandono que hemos tenido a Dios nuestro Señor. Y sobre todo en ese abandono que es el primer mandamiento de la ley de Dios, querido Padre. Sí, en la actualidad el mundo necesita la Iglesia, necesitan los fieles, algo en que apoyarse por el mar de confusión en que nos encontramos. Necesitamos un apoyo, necesitamos una dirección, una guía. Y Jesús por eso murió. A él lo sentenciaron a muerte porque dijo la verdad, dijo que él era el Hijo de Dios. Entonces por eso lo condenaron a muerte. Pero no podía decir otra cosa. Tenía que decir la verdad. Entonces, ¿y por qué lo hizo? Pues para que nosotros tuviéramos dónde apoyarnos. Si él dice, no, yo no lo soy, me equivoqué, pues todo se desmorona, todo se viene abajo y no habría evangelio, no habría nada. Y nos perderíamos. Pero Jesús defendió con su vida la verdad. Necesitamos hacer eso porque no va a haber dónde apoyarnos. Y la Santísima Virgen ha venido precisamente a eso. Con su sola presencia da a conocer que todo lo demás es cierto. Pero que sí es cierto que ella sigue viva después de más de 2000 años que vivió en este mundo, pues es cierto la vida eterna, es cierto que existe Dios, que sus mandamientos son vigentes, todo lo que ya sabemos. Entonces, con la presencia de María, la sola presencia de María es un mensaje fuerte de la fe, de la escatología, pues. Sería bueno ya leer el mensaje del 25 de enero, que es el que nos toca. Y antes nada más, sin dedicarle mucho tiempo, otra de las situaciones graves que se presenta también dentro de este tema del modernismo es la duda que hay para algunos en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Hemos hecho 2-3 programas muy bien cimentados con Monseñor Samuel Marín, aquí en este estudio, ¿verdad? Pero sobre todo se ha comentado el peligro y la desgracia de ir dejando de creer en esto, porque uno de ellos lo tituló justamente la comunión en la mano, la crisis en el corazón de la Iglesia, ¿verdad? En el mismo corazón. En el mismo corazón. Así es. Porque la Eucaristía pues es la parte fundamental para nosotros. El ataque a la Eucaristía es atacar al corazón y es atacar a todo el cuerpo místico. Así es. O sea, hacerlo morir. No es cualquier tema. Yo quiero comentar, el otro día me sentí muy lastimado y a veces no sabemos cómo, qué hacer o a quién recurrir. Porque estoy en la Santa Misa. Si estamos creyendo en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y de pronto, aún si no había más que 30 personas que iban a comulgar, el sacerdote decide tomar a una de ellas entre la asamblea, que no es ni siquiera ministro extraordinario, para que nos dé a una parte de la asamblea la hostia por intención. O sea, la señora que no sabía, nunca lo había hecho, mojaba y nos daba la sagrada forma. Pero yo lo que les quiero decir, nos lastima tanto a los que creemos que ahí está Cristo, que es Dios, que se ha manoseado así, que digo, Señor, yo no sé si deba continuar aquí porque me vuelvo cómplice de algo que te ofende tanto, o debo, por respeto, por amor a ti, ofrecer todo esto que nos está pasando. Pero yo sí les digo a algunas de las personas o sacerdotes que hagan esto, tomen en cuenta que a muchos nos lastima, nos hiere, ¿verdad? No perdemos la fe, pero nos sentimos heridos. Ya muy importante sobre lo que estás diciendo,
que yo creo, me parece a mí que pudiera ser, que nos puede ayudar a muchas personas, y que acaba de estar aquí en México este gran hombre, que es Monseñor Athanasius Schneider. Sí. Donde uno puede ver muchas cosas sobre estos puntos, donde él está en esta línea de esta verdad, de esta controversia contra otros obispos. Una situación delicada, difícil, pero donde hay la misericordia de Dios ha tocado el corazón fuerte de Monseñor Schneider para ver y nosotros darnos cuenta en dónde, ver allí en qué partes podemos. Mira, bueno, si en el Facebook del Centro María Reina de la Paz Toluca pueden pedir el libro Dominus Est, que es el Señor, Sí. y próximamente, ahora que vino, trajo el segundo que se llama Corpus Christi, el cuerpo del Señor. Maravillosos en Corpus Christi Dominus Est. y Dominus Est. Es donde Pues en el que nos habla en el Facebook del Centro María Reina de la Paz. el Centro María Reina de la Paz. También en internet podrán encontrar algo de Monseñor Athanasius Schneider. Bueno, van a encontrar muchas cosas en sus conferencias. Conferencias. Las que hizo en México. Hay las que hizo libros también, no sé si lo esté tocando ya Monseñor Athanasius, que es las 5 llagas del Señor. Sí, las 5 llagas. Él es obispo auxiliar y el obispo titular de Kazajistán, ¿verdad? Y se hizo un viaje hasta acá para darnos justamente toda esta... Y sobre todo esta línea importantísima que ayudaría a muchos, va a ayudar a muchos sacerdotes también caminar en esta línea. Digo, no generalizo porque varios sacerdotes están en esta línea importante y pero no quiero sonar a una persecución, a decir al contrario, es decir, en estos momentos unirnos todos unirnos y rezar por nuestros sacerdotes. ¿Por qué? Porque es urgente. Siento yo, perdón, que esto se debe corregir a la brevedad. A la brevedad. La Iglesia tiene que revisarlo porque Inmediatamente. no puede ignorar el sentir general de la gente que estamos sintiendo. Todos los que la familia. y es una constante, nada más basta ir poquito con la gente. Así es. Hacer un Debemos tallar. y verán que la mayoría sufre por esta situación. Ya tenemos que La Iglesia no puede ignorarlo, debe revisarlo porque la Iglesia tiene el deber de acompañar pastoralmente bien Así es. a los fieles. Así es. Y no se puede ignorar, aunque hace tiempo que se está ignorando y este mal avanza y avanza. A pesar de que los documentos de la Iglesia buscan corregir esta situación. Redemption Sacramentum lo menciona con toda claridad. ¿Sí? Corríjase la gravedad del abuso de ciertos sacerdotes que encomiendan la distribución de la Sagrada Comunión a laicos, estando ellos presentes, sin necesidad, como algo ordinario. Así es. Siendo que son extraordinarios, muy extraordinarios. Extraordinarios. Así En es. un caso grave. Así es. Sí, eso se vuelve ordinario. Eso tiene que corregirse. Sí, no se puede abusar. Porque se está atacando al mismo corazón pues de la Iglesia. Así es. Pero al mismo tiempo se institucionaliza, ya se empieza a ver como normal. Ese es el problema, que se vuelve ordinario. Se vuelve ordinario. Y entonces después ya vemos normal lo que es un gran pecado. Abusos, se llaman abusos litúrgicos. ¿Sí? Así de pasadita, también me tocó en otra iglesia, que pues yo creo que la misa fue ofrecida para un niño que había muerto, ¿verdad? El difunto era un niño, pero le permitieron a los papás meter 3 globos de Mickey Mouse enormes. Entonces el globo se veía al lado del Cristo. Sí. Y cuando estábamos todos orando, veíamos al Cristo y al globo. Era una cosa. Pero ya, dejemos esto. Si quiere usted leernos. Voy a leerse el mensaje del 25 de enero. Vamos a analizar qué bello mensaje con cuánta enseñanza. Dice la Santísima Virgen: queridos hijos, hoy los invito a orar por la paz. Paz en los corazones, paz en las familias y paz en el mundo. Satanás es fuerte y quiere ponerlos a todos en contra de Dios, hacerlos regresar a todo lo que es humano y destruir en los corazones todo sentimiento hacia Dios y las cosas de Dios. Ustedes, hijitos, oren y luchen contra el materialismo, el modernismo y el egoísmo que el mundo les ofrece. Hijitos, decídanse por la santidad
y yo con mi Hijo Jesús intercedo por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Está fuerte el mensaje, es totalmente actual. Estamos hablando del problema de la paz en las familias, que no hay. Que la mayoría de las familias estamos con alguna situación, preocupados de muchas cosas, inquietos con los hijos, con lo que está pasando. Y bueno, la paz, por supuesto, que si no hay en las familias, menos va a haber en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos empezar con esto, Padre? La Santísima Virgen toca un punto esencial del problema del mundo. Que Satanás quiere imponernos en contra de Dios y quitarle nuestras vidas. Dice, quiere destruir en los corazones todo el sentimiento hacia Dios y las cosas de Dios, todo el sentimiento hacia Él. ¿Por qué? Porque mi entendimiento debe estar conectado con mi corazón, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo, mi sentir en el corazón. Yo debo entender que Dios es el más importante, que Él es el único que me ama bien, perfectamente, y luego dejar que mi corazón, mi sentimiento vaya hacia Él. Y Satanás quiere destruir eso. Y la Santísima Virgen refiere enseguida de qué manera quiere hacer eso Satanás. Con el modernismo, el materialismo y el egoísmo. Hay una parte aquí, al inicio nos habla de la paz, ¿no es cierto? Sí. Y fíjate, Manuel y Padre Honorio, que ahora que estuvieron aquí en la Casa de los Obispos, donde fue el encuentro internacional de María Reina de la Paz, que vinieron como de 20 países. Aquí en México. Sí. De unos 20 países estuvieron presentes. El Padre Marinco vino desde allá de Medjugorje. Sí, es un franciscano, aunque él no está asignado directamente a la parroquia. Pero ahí tiene el Padre Honorio el discurso, el informe que nos dio aquí en México, y hace referencia a la paz en este sentido. Empieza diciendo que la Santísima Virgen se ha manifestado en muchos lugares, en la Salet, en Lourdes, en Fátima, en Betania, en Guadalupe, ¿sí? Pero a veces tenemos la tentación de por ejemplo, de decir, bueno, yo aquí tengo Guadalupe, ¿verdad? Y ¿para qué estoy oyendo a la otra, etcétera? Y ese es un gran error, porque él lo que nos dice es una sola Virgen, es la Madre de Dios, Único, que habla en diferentes contextos. Es decir, en 1531 en Guadalupe era necesaria la conversión, ¿verdad?, en este continente, y por lo tanto ella ayuda, ¿verdad?, con su presencia y todo lo que sabemos. No estoy aquí yo que soy tu, etcétera, ¿no? Pero ese es en ese momento. Hoy la tónica desde hace 35 años es la paz. es la paz. Y si somos honestos, sabemos que si algo está en riesgo desde hace mucho tiempo es la paz. En la familia, en la comunidad, ¿sí?, en los países, en las asociaciones, ¿sí?, y lo estamos viendo. Por eso se presenta como la Reina de la Paz. Entonces, a veces parecen palabritas ahí muy sencillas. Alguien dice, es que es muy repetitivo. No, hay que profundizar, porque el padre Gustavo Feudó redacta su reflexión en cinco hojas, ¿no? En 5 hojas. Sí. Entonces, no es tan sencillito y tan repetitivo como pensamos, como que no tiene mucha importancia. Todo tiene una profundidad excepcional. Y es que el problema de la paz, está en eso que Jesús indicó. Mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como la da el mundo. No. Entonces la raíz del problema en donde no hay paz es porque no está el Señor. Ahí está la respuesta. No la doy como la da el mundo. No. Entonces, en el mundo no está el Señor. Porque no hay paz. Porque lo han sacado de los gobiernos, porque lo hemos sacado de las escuelas, porque lo han sacado de los hogares, porque lo ha sacado la televisión, porque lo ha sacado el materialismo.
todas estas cosas, ¿cómo vamos a tener paz entonces? ¿Cómo vamos a tener paz en este momento de la situación? Ayer estaba yo en Estados Unidos, antier, con las familias que ya están a punto de sacar, desesperados, agobiados, sufriendo. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿A dónde estamos poniendo? ¿Has puesto en primer lugar a Dios en tu vida? ¿Estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida? Nosotros, los mexicanos que estamos aquí, por nuestros hermanos que están allá con problemas. Ahí está la solución, Padre. Ahí está la solución de nuestros políticos. Muy difícil. Ahí está la solución de los partidos políticos. ¿Cuándo se van a dignar a poner en primer lugar a Dios nuestro Señor? ¿Cuándo vamos a votar por un partido político que está aprobando la ley del aborto? Los diputados, los legisladores, tenemos que rezar por ellos urgentemente. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a salir, cada vez vamos a ir peor. Ha dicho el Señor, creo que Santa Faustina, los gobernantes esperan la solución unos de otros. La solución solo está en mí. Así es. Sí, es verdad. Lo dice él A Santa Faustina. En el diario. La solución solo está en mí. Los gobiernos esperan la solución unos de otros. Hoy no pude yo solucionar esto, pues a ver si el que deviene ya lo soluciona. No. La solución está en el Evangelio, está en Jesús. Así es. Seguir a Él es tener la paz. Y es que la Santísima Virgen es lo que nos ha estado diciendo desde siempre. Desde siempre. Solo hay que escucharla. Y hay que ver los peligros. Esto del materialismo, el modernismo, el egoísmo. Todo eso destruye y todos estamos en cierta medida contaminados por todo eso. El materialismo, podríamos hablar muchísimo sobre esto. ¿Qué nos podría decir usted, Padre? El materialismo es como el signo de la ausencia de Dios. Porque yo no encuentro consuelo en Él, yo voy a buscarlo en las criaturas, en las cosas materiales. Pero el mundo se ha desilusionado. Ese movimiento de Carlos Marx, que decía que el progreso, el éxito del hombre está en el progreso material. Ya nos dimos cuenta que no. Si así fuera, actualmente hay tantísimo progreso en lo material. Y veamos la vida de los seres humanos en la actualidad. No somos felices. No se ha encontrado la felicidad ahí. Pero eso muchos ahora recurren a las Pero cosas. entonces somos infelices. Si nos centramos solo en las cosas materiales, sí. O sea, no solo no somos felices, sino somos infelices. Sí, infelices. Dice San Pablo, si así lo dice él en una de sus cartas, si las aspiraciones y los anhelos del ser humano, del hombre, solo son para las cosas de este mundo, solo son los seres más dignos de compasión. Porque nosotros no somos creados solo para esto. El anhelo más grande del alma del ser humano es la eternidad. La eternidad. Porque intuimos de manera incluso inconsciente de que todo se nos va a acabar, todas las cosas de este mundo, todo lo material se va a pasar, porque todo pasa. Por eso anhelamos la eternidad. La Santísima Virgen ha venido a recordarnos ese tema escatológico de la eternidad. Varias veces. Ha dicho en un mensaje, no den importancia a las pequeñas cosas de aquí abajo, tiendan al cielo. Pues es ahí donde, están las mesas puestas de algunos profesionales o analíticos políticos o periodistas que están haciendo mesas y dialogando sobre los puntos que están pasando. Creo que el otro día a alguno de ellos me dijeron, dio una luz y dijo, en la iglesia, a lo mejor está la solución en la iglesia. Ahí está, ahí está. A lo mejor. Dijo, a lo mejor está ahí está, justo ahí está. Es el minuto que... Ahora, ¿hasta cuándo tenemos que hacer esos análisis? Cuando tengamos encima más problemas, cuando tengamos a todos los mexicanos que están sufriendo, todos nuestros hermanos queridos, y que vamos a hacer
todos ahora por ellos, cómo vamos a echar la mano todos, qué va a pasar cuando tengamos todos que si algún momento de una situación delicada, de algún terremoto, de alguna situación, de alguna tragedia, es cuando vamos a voltear a ver a la iglesia, es cuando vamos a voltear a ver a Dios, o es en este momento. Luzcatólica.com. Es en este momento donde está la Virgen María Santísima, es en este momento donde está el arma de las marchas. Esta es la marcha de la humanidad. Cuando los políticos empiecen, y cuando las familias, y cuando nos encontremos con la paz y empecemos a rezar el Santo Rosario, como es Fátima, estamos todos preocupados por el tercer secreto de Fátima. ¿Qué va a pasar con lo de Fátima? Pero no nos hemos preocupado por el primer momento que dijo, es recen el Rosario. Claro, una última oportunidad le da Dios a la humanidad para su salvación. La devoción a mi corazón inmaculado y el resto del Santo Rosario. ¿Qué más? Dijo en Fátima. Y si se organizamos ahorita, Jorge, se organizan los cenáculos de oración en las parroquias, los sacerdotes, los obispos. Si empiezan las familias a rezar el Santo Rosario. Primero empecemos por las familias, Pues sí. pero lo más sencillo, pues sí, antes de no quiere decir que no vayamos a la calle o a las parroquias, pero sí los que nos están viendo entienden y comprenden junto con nosotros la necesidad de formar el primer grupo en la familia, de ahí inicia la respuesta, la solución. Todo lo demás se va a componer, Manuel, ¿sí? Pero la oración debe iniciarse y debe santificarse en la familia. Hay que destinar 1 hora, hora y media diaria. Así es, y consagrándonos al corazón inmaculado de María, entregándole nuestras vidas. Y no desanimarse jamás, porque hay tantas acechanzas del mal y peligros para dejar el rosario. Así es. La mayor tentación que tiene a alguien es dejar la oración. Sí. No desanimarse jamás. Que bueno, hoy no pudo... ¿Por qué no quiere, por qué ese peligro, padre? ¿Por qué se desanima la gente a rezar el rosario? Porque el demonio está al acecho, porque no le conviene que estemos con María, porque necesariamente estamos con Jesús, estando con ella. Bueno, es la oferta de diversión, Manuel, ¿sí? Este mundo te ofrece demasiada diversión, demasiado pasatiempos. Nada más piensa en los millones de horas al día en el mundo de gente que pasa en el celular enviándose mensajes, ¿sí? Bajando uno de aquí, mañana, nada más los millones de horas. Es saturado. Yo veo mi teléfono a veces y digo, Dios mío, mi vida está saturado de mensajes. Con el 10% o el 15% de ese tiempo transformado en oración, tu vida, la vida de esas personas puede cambiar, pero con toda seguridad, porque la Virgen da un sello de garantía en ese sentido, ¿no? Pero hay mucha oferta de diversión, muchísima. Acaba de pasar el Super Bowl. Yo no sé si fueron más de 2,000 millones de personas que tuvieron acceso al Super Bowl, y son 5, 6, 7 horas. Bien, así es, tocaste puntos muy fuertes. El celular, aunque sean mensajes de Dios, hay que bajarle un poquito a los mensajes de Dios también, porque nos quitan mucho el tiempo, ¿no? Más bien dedicarnos a Dios y buscar tiempos de oración que estar enviando los mensajes. Pero padre, vamos a tener este resumen para despedir el programa y ahorita luego con Jorge también. Yo solo quisiera, para terminar, compartir el mensaje de la Virgen acerca del tema escatológico. Ella dio un mensaje en el principio de las apariciones, dijo ella: en la actualidad la inmensa mayoría de la gente va al purgatorio, un cierto número va al infierno, solo una minoría entra directamente al paraíso. Qué fuerte, qué verdad tan fuerte. Ella sigue tocando esos temas que a veces son ignorados, dejados de lado, incluso en la pastoral de la iglesia, siendo que es lo esencial. ¿Para qué estamos aquí hablando y organizando cosas en la iglesia? Para llegar al cielo. Así es. Para estar con Dios eternamente. Ese es el fin principal. Entonces escuchemos a ella, porque ella nos viene a recordar, nos viene a guiar, nos viene a llevar a la eternidad con Dios. No le dejemos jamás que mantener el rosario. Muchas gracias, Padre Honorio. De nuevo. Gracias a usted. Gracias. Jorge. Bueno, recomiendo ver el sitio centromedjugorje.org. Ahí van a encontrar todo para dar un seguimiento a
a esta espiritualidad de María Reina de la Paz. Iniciemos formando grupos de oración en casa. Llueve o truene, primero esto. Dejemos todo lo aleatorio porque no nos va a servir para el otro lado. Ese sería el mensaje que yo les puedo dar esta tarde. Pues muchísimas gracias, hermanos, que estamos unidos en oración, realmente que seamos conscientes y que hagamos ese examen de conciencia, sobre todo de nuestras vidas, en los 10 mandamientos de la ley de Dios, y profundizar en la confesión. No dejarnos, no estar soltos así a la ligera, sino profundizar y buscar ese Salmo 51, que es de arrepentirnos sinceramente. Dios busca un corazón contrito y humillado. Eso es lo que buscamos en este momento. Que Dios los bendiga y vamos a pedir la bendición a nuestro queridísimo Padre Honorio. La bendición de Dios. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde y tenga piedad de ustedes. Vela ustedes su rostro y les conceda su paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.